tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora el final de física. Este es el final B de 2016. Va a ser uno de los ejemplos que vamos a llevar a cabo. El problema que tenemos a continuación, el primero de todos, dice lo siguiente. Nosotros vamos a tener este bloque de masa M de 0,2 kilos, la altura que son 3 metros, esta altura 0 que ustedes ven acá, y una sección de los puntos C y D que tiene rozamiento, ¿sí? Y un resorte con una constante de compresión de 500 newton por metro. Entonces la idea es, acá nos plantean varias cosas, ¿sí? Lo más importante es entender que el móvil va a salir desde este punto, ¿sí? Y va a pasar, obviamente, a hacer todo un recorrido y va a detenerse en el punto C una vez que le van pasando unas cuantas cosas. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La idea acá es como nos van preguntando varias cosas, ¿sí? Digamos, por ejemplo, si nos dicen con respecto a la energía mecánica, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento, la compresión del resorte y demás. Como un enfoque general para tener un norte, digamos, y cómo resolver este ejercicio, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a plantear en términos de energía este problema por las distintas etapas que va pasando cada uno de los puntos, ¿sí? Y la idea es tratar de ver cuál es el balance energético que nos da cada uno de los puntos a continuación. Entonces, la primera etapa, es decir, de donde parte el móvil, va a ser desde acá, ¿sí? El móvil se va a mover hasta un determinado punto, ¿sí? Es decir, va a acumular cierta energía en todo este trayecto, ¿sí? Esta que es la superficie, y luego va a pasar por esta sección de rozamiento, va a comprimirse en el resorte y probablemente esté en una parte 2 que va a también estar en reposo, y luego va a salir nuevamente en dirección hacia C, donde en C, que es el punto 3, va a estar en reposo nuevamente. ¿Okay? Esa es una de las cosas principales. Entonces, ahora para resolver esto vamos a plantear lo siguiente. Vamos a plantear el tema del balance energético que tenemos en cada caso. ¿Sí? Ustedes siempre que tengan un sistema en física van a tener que plantear lo siguiente. La variación de energía dentro de ese sistema básicamente tiene dos maneras. Es la energía que tenemos al final, ¿sí? Menos la energía disponible inicialmente, ¿sí? O también la variación de energía se puede pensar como la energía que ingresa, ¿sí? Menos la energía que sale, E in versus V out, ¿sí? Son dos variaciones, ya les digo. Las ecuaciones de energía potencial y de energía cinética y demás tienen muchas formas. Yo les voy a mostrar esta que es una forma bastante abarcativa y que pueden ver para todos, pero ya les digo, no es la única y pueden tener su propia nomenclatura en los ejercicios. Eso dicho esto, vamos ahora a ver cómo queda la variación de energía. La idea es justamente la variación de energía. Vamos a tomar tres fotos, que son estos tres puntos que vemos acá. El punto 1, que es donde parte del reposo, el punto 2, donde llega hasta acá, y el punto 3. ¿Qué tipo de energías tenemos? Tenemos energía potencial gravitatoria, por el hecho de que esto está a una determinada altura, energía potencial elástica, cuando el objeto se mueva, y luego la energía cinética propia del objeto. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo cada uno de los casos. En variación con lo que nosotros vimos de las dos ecuaciones, de la ecuación 1 y la ecuación 2, podemos decir que la variación de energía, ¿sí?, se puede pensar como la energía final menos la energía inicial, y que esto también se puede pensar como la energía de entrada menos la energía de salida. Y esto básicamente con convención de signos y demás. Si vamos a respetar esta ecuación para cada uno de los puntos, vamos a ir viendo que podemos desarrollarla y resolverla con todos los tipos de energía en particular que tenemos, ¿sí? Entonces, el primer trayecto va desde 1 hasta 2. Entonces, vamos a hacer de 1, ¿sí?, en el trayecto 1 al 2, ¿sí? Vamos a tener la energía final, es la energía del trayecto o del subtrayecto final, que en este caso es 2. Entonces tenemos energía 2 total menos la energía 1 total, ¿sí? Esto va a ser igual. ¿Qué energía ganó el sistema? ¿Sí? En este caso hay que tener mucho cuidado con esto de cuál es la energía que ganó y cuál es la energía que gastó. En general, en los sistemas de este tipo de física, nosotros solamente estamos viendo nuestro sistema como que es el bloque en relación con todo, con su entorno, ¿sí? Es decir, el bloque con, por ejemplo, con la gravedad, con los resortes y demás. Entonces, ganancias de energía son trabajos positivos que uno le haga, digamos, al sistema. En este caso, trabajos positivos no tenemos, por lo tanto, la energía de entrada nosotros vamos a hacer que sea cero, ¿sí?, dentro de esta ecuación. Y después la energía de salida son las pérdidas de energía, es decir, los trabajos negativos que tengamos por rozamiento y demás, que sí vamos a tener por el hecho de que el tramo de C a D tiene rozamiento. Entonces acá vamos a tener la energía de salida de 1 a 2, si vamos a verlo de esta nomenclatura. Entonces la ecuación nos va quedando así. ¿Qué energías consideramos en este sentido? ¿Qué energías mecánicas tenemos en cuenta? Primero tenemos en cuenta que el móvil está en movimiento, entonces vamos a tener energía cinética, ¿sí? Energía cinética en 2, vamos a tener luego energía cinética en 1, ¿sí?
Luego tenemos energía potencial gravitatoria, ¿sí? Entonces vamos a llamarlo de esta forma, energía potencial, ¿sí? En 2. Tenemos energía potencial gravitatoria en 1, ¿sí? Y después por último tenemos la energía potencial elástica, ¿sí? Entonces acá tenemos energía potencial elástica en 2 y luego la energía potencial elástica en 1, y esto es igual a la variación de energía de 1 a 2, que es el trabajo que hace, en este caso, el rozamiento, ¿sí? Entonces a primera vista lo que nosotros vemos es qué tipo de cosas podemos ver. En el punto 1, ¿sí? Que es en todo esto, nosotros tenemos justo en 1, ¿sí? Fíjense que las variaciones y las energías son de instantes determinados, ¿sí? Es decir, no estamos hablando de trayectos, porque justamente el trayecto es la variación que vemos nosotros de 1 a 2. Tanto en 1 como en 2, ambos móviles están en reposo, por lo tanto sus energías cinéticas ambas van a ser 0, ¿sí? Recordemos acá la fórmula de la energía cinética, que va a quedar como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado del objeto. Si el objeto está en reposo, esto se hace 0 y todo se hace 0. Luego en 2, nosotros tenemos, en 2, si nosotros ponemos nuestro nivel de referencia como 0 a nivel del piso, ¿sí? La energía potencial gravitatoria, en este caso, va a ser la masa por la gravedad por la altura del objeto. Entonces, en el caso de 2, la energía potencial gravitatoria en 2 va a ser 0, justamente porque nosotros estamos a nivel del suelo. Si vamos a tener energía potencial elástica, volvemos a recordar la fórmula acá, la energía potencial elástica es un medio de la constante por la deformación, delta X, del resorte, ¿sí? Y esta es distinta de 0 porque justamente hasta acá el móvil, es decir, cuando lleguemos a la parte esta, el resorte va a estar comprimido y el móvil va a estar haciendo o en esa determinada posición. Vamos a la parte 1, ¿sí? En 1 fíjense que no tenemos energía potencial elástica, así que acá es 0 justamente porque el resorte no está ni estirado ni comprimido y el cuerpo no está en contacto con él, con lo cual ahora nuestra ecuación se redujo a 3 términos. Y después la energía perdida de 1 a 2, ¿sí? Va a ser, en este caso trabajo, nosotros lo ponemos con L, si digo por las dudas, si alguien lo quiere poner con W también está bien. En este caso vamos a tener menos las pérdidas, ¿sí? Del rozamiento, pero en este caso de 1 a 2, y va a quedar con esta variación que vemos acá. La energía potencial elástica en 2 menos la energía potencial gravitatoria en 1, ¿sí? Esto es igual a este menos trabajo. Por ahora lo vamos a dejar así, ¿sí? Vamos a ir desgajando cada uno de los términos a medida que vayamos viendo si necesitamos hacerlo o no. Si vemos ahora cómo trabaja para, ahora la segunda etapa es de 2 a 3, ¿sí? Entonces vamos a ver las variaciones de energía, recordemos la fórmula, la variación de energía, por ejemplo, de 2 a 3 va a ser la energía final, en este caso el móvil se va a mover desde 2 a 3, menos la energía inicial que va a ser la de 2, ¿sí? Y también la variación de energía de 2 a 3 la vamos a tener como la energía que entra menos la energía que sale, ¿sí? Entonces, variando, la energía total en 3 menos la energía total en 2 va a ser la energía de entrada menos la energía de salida. La energía de entrada a este sistema no le estamos haciendo ningún trabajo positivo, ¿sí? Excepto obviamente el del resorte, pero ese trabajo se va a ver reflejado en la variación de energía potencial. Entonces, esto se va a hacer 0. Luego la energía de salida, E out, en este caso, va a ser el trabajo, ¿sí? Que va a tener la fuerza de rozamiento entre 2 y 3, ¿sí? El trabajo perdido. Esto, 0 menos esto, queda como menos el trabajo del rozamiento, y después tenemos la energía total en 3 va a estar hecha por los tres componentes que vimos al principio, es decir, tenemos la energía potencial en 3, más la energía elástica en 3, más la energía cinética en 3, y luego lo mismo para 2, la energía potencial en 2, la energía elástica en 2 y la energía cinética en 2. Entonces, tanto en 2 como en 3, el móvil está en reposo, entonces las energías cinéticas se hacen 0. En 3 nosotros no tenemos energía potencial elástica, porque justamente el resorte está completamente estirado y sin deformación. La energía potencial de 2 y de 3 es 0, porque ambas están a nivel del suelo, ¿sí? Con lo cual, si ustedes ven acá, básicamente a lo que llegamos es que la energía menos la energía potencial elástica en 2 va a ser menos el trabajo del rozamiento entre 2 y 3, ¿sí? Si bien nosotros, y esto obviamente podemos cancelarlos más y verlo de esta manera. Si bien nosotros acá podemos calcular la fórmula de energía potencial elástica por la definición, en este caso no nos conviene hacerlo porque no tenemos los datos suficientes. Es decir, no hay ninguna parte del problema que diga cuál es la deformación del resorte, ¿sí? Pero sí, una cosa que sugieren las preguntas es cuánta es la energía mecánica que se pierde. Y la energía mecánica que se pierde es el trabajo del rozamiento total, ¿sí? Entonces el trabajo del rozamiento total va a ser el trabajo del rozamiento que haga la trayectoria de 1 a 2 más el trabajo del rozamiento que haga de la trayectoria 2 a 3. Entonces,
El trabajo del rozamiento de 1 a 2 lo podemos sacar con esta fórmula, ¿sí? Seguimos acá, esto nos va a quedar energía potencial en 1, ¿sí? Menos la energía elástica en 2, más este trabajo que es la energía elástica en 2. Fíjense que en este caso ambas se hacen 0, y cuando vamos a reemplazar la energía potencial, habíamos dicho que es masa por gravedad por la altura. En este caso estamos hablando de la altura que tenía el móvil al principio, que es la altura en 1, o sea que estos nos van a quedar los... disculpen, en este caso esto sería los 0,2 kilos, ¿sí? Por los 3 metros por los 500 newton metro, ¿sí? del problema. Entonces en este caso, si ustedes hacen la cuenta, seguimos acá arriba por las dudas, el trabajo del rozamiento total nos va a quedar la masa, que son los 0,2 kilos, por la altura, que son en este caso los 3 metros, por en este sentido de la aceleración de gravedad, que son los 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, vamos a hacer la cuenta. Fíjense, en este caso tenemos 0,2 por 3 por 10, que en este caso estamos hablando de que esto es 6. Fíjense, kilos por metro sobre segundo al cuadrado por metro. Vamos a ver qué pasa con las unidades. Kilo por metro sobre segundo al cuadrado es newton, ¿sí? Y newton por metro es joule. Por lo tanto, el trabajo, ¿sí?, del rozamiento total en este caso es de 6 joules, ¿sí? En este caso, ojo con esto, porque es energía perdida. Si nosotros con el tema de los signos ya lo pusimos en las ecuaciones anteriores, y acá estamos hablando de valores absolutos. Por eso no se preocupen si nos queda negativo. En el punto 2, acá lo que tenemos es una bala básicamente disparada con una velocidad inicial v y con un ángulo alfa, ¿sí? Y la idea acá es encontrar cuál es la energía cinética que tenemos acá, en la altura máxima del móvil, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros este ejercicio? Primero tenemos que recordar la definición de energía cinética, que es lo que nos están pidiendo, que en este caso es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, ¿sí? Al tratarse de un tiro oblicuo, la velocidad está en forma vectorial. Entonces, por ejemplo, la velocidad va a ser la componente en x y la componente en y, ¿sí? Al hablar de velocidad al cuadrado, en este caso estamos hablando de la norma del vector velocidad, todo esto al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este sentido, de lo que vamos a tener es de lo siguiente. Vamos a tener velocidad en x al cuadrado más la velocidad en y al cuadrado, ¿sí? O sea, esto básicamente es lo que nos están preguntando. Ahora la idea es cómo hacemos nosotros para sacar las componentes de velocidad de cada punto de la trayectoria. Así que eso es un poco la pregunta. Fíjense que el vector velocidad nosotros podemos descomponerlo en dos. Tenemos por un lado el vector en x, ¿sí?, y luego tenemos el vector en y. ¿Cómo hacemos para descomponer cada uno? Fíjense que en este caso, como toda suma vectorial, nosotros podemos pensarla como un triángulo rectángulo, ¿sí?, donde tenemos, por ejemplo, este es nuestro vector, pues acá tenemos la componente en y, la componente en x y el ángulo en cuestión, que es este alfa que vemos acá. Entonces, por ejemplo, acá podemos usar todas las relaciones de trigonometría que querramos, ¿sí? Por ejemplo, si esto es un triángulo rectángulo, esto siendo ambos los catetos y esta la hipotenusa, podríamos decir, por ejemplo, coseno del ángulo de este ángulo va a ser cateto adyacente sobre cateto sobre hipotenusa, perdón. Entonces, en este caso, la velocidad en x nos va a quedar como el módulo de b por el coseno del ángulo. Y de la misma manera, el seno del ángulo, ¿sí?, nos va a quedar como módulo de b por seno del ángulo, ¿sí? Eso por un lado. Perdón, acá lo dije por... esto sería velocidad en y. Estaba mirando otra cosa, disculpen. Entonces, en este sentido, ¿sí?, teniendo la velocidad en y y teniendo la velocidad en x, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta? Las velocidades van a cambiar punto a punto. En el punto máximo, si ustedes observan, solamente vamos a tener velocidad en x. ¿Por qué? Porque la velocidad en y, conforme nosotros avanzamos en la parábola, la velocidad en x va siempre constante, pero la velocidad en y se va achicando justamente por el hecho de tener una aceleración negativa, que es la de la gravedad, que lo que hace es, pasado el punto máximo, luego cambia de sentido y empieza a aumentar en módulo. Entonces, básicamente lo que nosotros tenemos en la altura máxima es que la velocidad en y va a ser 0. Entonces, en la altura máxima, que es el punto que queremos calcular, la velocidad en y va a ser 0. Con lo cual, si vamos acá a la fórmula original, esta velocidad se va a hacer 0, y entonces velocidad al cuadrado, ¿sí?, va a ser velocidad de x al cuadrado, y en este caso vamos a hablar de módulo de b por el seno del ángulo, ¿sí? Entonces vamos a tener velocidad al cuadrado módulo, ¿sí?, por seno cuadrado del ángulo, ¿sí?, por coseno, disculpen. Entonces,
en este caso, ¿sí? Por tener solamente esta velocidad, vamos a tener que la energía cinética finalmente va a quedar como un medio de la masa por módulo de la velocidad al cuadrado por coseno cuadrado del ángulo de la proyección. En el punto 3, nosotros acá lo que tenemos es el movimiento de un cuerpo, ¿sí? Y descrito en forma de gráfico, su velocidad en función del tiempo, ¿sí? Donde nosotros sabemos que el tiempo inicial es 0 metros y la posición inicial es de 0 metros. Y lo que nos piden en las varias opciones que a nosotros nos dan, básicamente es cuánto fue la distancia que se movió, ¿sí? Si estuvo detenida en algún momento, y la rapidez media en todo el tramo controlado, ¿okay? Que es de más o menos el valor que dice ahí, que es de 4,25 centímetros por segundo. ¿Cómo vamos a hacer esto? La idea principal, primero vamos a ver cada componente, ¿sí? Cada pregunta que nos dice. Lo primero es que nos dicen que si estamos entre 0 y 4 segundos, ¿sí? La distancia, el delta de x, son 16 centímetros, por ejemplo. ¿Cómo hacemos para saber esto? Fíjense que así como la velocidad es la derivada de la posición respecto del tiempo, la posición es la integral de la velocidad respecto del tiempo, ¿sí? Son relaciones recíprocas. Y una de las interpretaciones que tienen las integrales definidas es que son el área bajo la curva de un tipo de determinada función, como en este caso, por ejemplo. Fíjense que nosotros tenemos las dos variables, velocidad y tiempo. Entonces, por ejemplo, si a nosotros nos dicen que entre 0 y 4 segundos se movió 16 centímetros, lo que debería pasar es que el área bajo la curva entre 0 y 4, vamos a pintarla en este caso en azul, debería ser necesariamente de 16 centímetros. Esto es lo que nos vamos a preguntar. Ahora, para calcular esta área, como ustedes ven, esto es un trapecio, ¿sí? Entonces, una de las formas, por ejemplo, sería calcularla, dividirla en dos, ¿sí? Y calcular el área del rectángulo más el área del triángulo. Entonces, en este caso, decimos delta de x, ¿sí? Entre, por ejemplo, 0 y 4, esto nos va a dar el área del rectángulo más el área del triángulo, ¿sí? Algo así, bien sencillo. El área del rectángulo en este caso es base por la altura y el área del triángulo es base por altura sobre 2, ¿sí? Base 1, altura 1, base 2, altura 2. Por ejemplo, acá la base 1, si en este caso estamos hablando de 4 segundos, la altura 1 son 2 centímetros por segundo, ¿sí? Esto parece trivial, pero pongan siempre por favor las unidades porque es muy importante que quede coherente con lo que estamos viendo. Y después acá tenemos más un medio, ¿sí? La base sigue siendo la misma, que son 4 segundos, y la altura en este caso es de 2 a 4, de 2 a 6, perdón, o sea que es de 4 centímetros también. Centímetros sobre segundo. Entonces en este caso lo que vamos a tener es que esto nos va a quedar, ¿sí? Centímetros, segundos con segundos se nos va. Esto nos va a quedar 4 por 4, 16, sobre 2 es 8. Esto está en centímetros, esto también centímetros, o sea que el delta de x entre 0 y 4 son efectivamente 16 centímetros. Así que el primero por lo menos sabemos que es correcto. Después el segundo lo que plantea es que si estamos entre 4 y 6 segundos, ¿sí? Estuvo detenida, o sea que la velocidad fue 0, ¿sí? Claramente lo que nosotros vemos es que entre 4 y 6 segundos la velocidad es de 6, es una velocidad constante, es decir, no se acelera, pero la velocidad es distinto de 0, ¿sí? Por lo tanto, en este caso, esto es falso. Y vamos a ver el tercer punto, que fíjense, este es un poco más complejo, porque dice que la velocidad media en todo el trayecto, o sea, entre 0 y los 8 segundos, es de 4,25 centímetros por segundo. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular la velocidad media? Bueno, la velocidad media básicamente es lo siguiente. Nosotros, a su vez, como vemos, la velocidad media se puede definir como la velocidad promedio, entre comillas, está mal dicho así, pero para que se entienda el concepto, que nosotros tenemos en un determinado periodo de tiempo. Como la velocidad se define como el cambio de posición sobre el cambio de tiempo, ¿sí? Nosotros en este caso, esto podemos pensarlo como que son las distintas áreas áreas bajo la curva que fue recorriendo la función. Si ustedes se fijan acá, nosotros tenemos 4 áreas bien distintivas, que son este trapecio, que sabemos que medía 16 centímetros, este otro, ¿sí? Que vemos acá este rectángulo, y después tenemos este triángulo acá. Y la idea es ver cuánto es cada uno, ¿sí? Entonces, la velocidad media va a ser sumar cada una de esas distancias recorridas y luego dividirlas por el tiempo total, que en este caso son los 8 segundos. Entonces, seguimos acá la cuenta, esto nos va a quedar los 16 centímetros de la primera. Esto es un triángulo, o sea que va a ser base por altura, ¿sí? Vamos a tener de 4 a 6 hay 2, después acá hay 6, entonces 2 por 6 es 12, ¿sí? Centímetros. Y después acá tenemos lo mismo, esto es un triángulo, ¿sí? Base es 2, la altura es 6, o
sea que 2 por 6 es 12, por un medio estos son 6 centímetros. Con lo cual acá esto es lo que nos está quedando, todo esto es la distancia recorrida y el tiempo acá son los 8 segundos. Con lo cual hacemos la cuenta, ¿sí? En este caso tenemos 16 más 12 más 6, que en este caso nos da 34, dividido 8, ¿sí? Nos da efectivamente 4,25 centímetros sobre segundo. Entonces la tercera también es correcta. Con lo cual son correctas la primera y segunda afirmación. En el punto 4, acá lo que nos dicen es lo siguiente. Se van a cruzar estos dos trenes, el tren 1 y el tren 2, donde cada uno va a ir con dos velocidades distintas. Este va a ir con 80 km por hora en esta dirección y este otro con 40 km por hora en la otra dirección. Lo que dice es que el viajero del primero de ellos, si el T1, observa que el segundo tren tarda 3 segundos en pasar por delante de él. Entonces la idea es cuánto mide el segundo tren. La idea acá es muy simple. Si nosotros vemos que uno de los trenes pasa delante del otro, ¿sí? Para que tarde 3 segundos en pasar por él, la distancia, ¿sí?, que tardó en recorrer es justamente la longitud del tren, que es lo que pide el problema, ¿sí? Este es un problema de velocidades relativas. Un observador que esté en el tren 1 va a tener la misma velocidad que el tren 1, ¿sí? Entonces, acá para ver la velocidad absoluta, ¿sí?, por lo menos en este caso tenemos que pensar, por ejemplo, en un sistema fijo, vamos a llamarle X y Z, ¿sí? Y después un sistema móvil dentro del tren, que en este caso es X' y Z', por ejemplo. Entonces, este observador que está dentro del tren va a tener la velocidad del mismo tren, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en forma vectorial, la velocidad 1 en este caso van a ser 80 km por hora, ¿sí? Acá le puse Z de esta forma, así le vamos a poner K. Y después vamos a tener la velocidad 2, que en este caso van a ser 40 km por hora por menos K, ¿sí? Porque está apuntando en el sentido contrario a lo que nosotros vemos ahí a continuación, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la velocidad en este caso la velocidad que ve el observador? Es la de 1 relativa a 2, ¿sí? Porque nosotros estamos hablando de justamente alguien que está dentro del tren. Entonces, la velocidad de 1 relativa a 2, ¿sí?, o la velocidad de 2 relativa, en este caso va a ser la velocidad de 2 menos la velocidad del sistema de referencia, que en este caso es 1, que es del tren que se está moviendo. Entonces, en este caso esto nos va a quedar velocidad 1 menos velocidad 2, ¿sí? En este caso, esto nos va a quedar como 80 menos 40, ¿sí? Todo esto en kilómetros por hora y todo esto en el eje K, ¿sí?, que es el Z que pusimos acá. Entonces esto nos va a quedar que la velocidad en 1 en 2, ¿sí?, vamos a tener que esto van a ser 120 km por hora en K, ¿sí? Y ahora, para saber, fíjense que el tren tardó 3 segundos. O sea, el delta de t son 3 segundos en recorrer la distancia del tren. Por lo tanto, recurriendo a la definición de velocidad, que la velocidad media, por ejemplo, se puede definir como delta de x sobre delta t, este delta x, ¿sí?, que es la longitud del tren, va a ser la velocidad que calculamos acá por el delta t. Así que es lo que vimos recién. Entonces nuestro delta x, en este caso, vamos a tener los 120 km por hora por el delta t, que van a ser los 3 segundos, ¿sí?, y ahora tenemos que hacer la conversión, ¿sí?, porque la idea justamente es pasarlo a metros por segundo, ¿sí? Entonces recuerden ustedes, una hora son 3600 segundos, ¿sí?, y un kilómetro son 1000 metros. Entonces, siempre para pasar unidades lo que conviene es tratar de multiplicar por fracciones que sean fracciones propias, y del 1, por ejemplo, poner el mismo denominador y mismo denominador, pero expresado distinto. La unidad que quiero que me quede en el lugar que quiero que me quede y la otra para cancelar la próxima. Entonces, por ejemplo, acá quiero cancelar los kilómetros, pongo los metros arriba, 1000 metros y pongo un kilómetro abajo. Y lo mismo hago con el tiempo. Yo quiero que me queden las horas, quiero que sacar las horas, o sea, pongo las horas arriba, saco en este caso los 3600 segundos, ¿sí? Fíjense, segundo con segundo se va, hora con hora se va, kilómetro con kilómetro se va y nos queda en metros, en lo que queremos calcular, ¿sí? Y si hacemos esta cuenta, en este caso esto nos va a quedar 120 por 3, ¿sí? Voy a decir que hacemos la cuenta, 120 por 3 por 1000, ¿sí? Todo esto dividido 3600 nos da 100 metros, que es lo que mide el tren en este caso. Entonces, como respuesta, delta x vamos a tener 100 metros. En el punto 5 acá lo que nos dicen es que tenemos un camión, que en este caso es de la figura, que pesa esto, ¿sí?, tiene esta masa que toma una curva de este radio, ¿sí?, y la velocidad tiene módulo constante de 54 km por hora. La idea es justamente suponer que no hay peralte, es decir, que es una curva plana. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento necesaria para mantener el movimiento circular sin que el camión se desplace lateralmente? Entonces, siempre que nosotros tengamos un movimiento circular, necesariamente vamos a tener una fuerza, ¿sí? O sea, el movimiento va a estar
acelerado, ¿sí? Vectorialmente, y esa fuerza es la fuerza centrípeta, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros estamos hablando de que es una velocidad de módulo constante, estamos hablando de un MRU, ¿sí? Y la fuerza de aceleración centrípeta es la fuerza de rozamiento, que es la que queremos calcular nosotros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este sentido, ¿sí? Viéndolo de esta manera, nosotros diríamos, la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo va a ser la fuerza de rozamiento, que es la única, o sea, existe también normal, existe la normal y el peso, pero la normal y el peso están incluidas dentro, digamos, de otro plano que no es el plano radial que estamos viendo hasta ahora. Y esto va a ser la masa por la aceleración centrípeta. Por ser un movimiento circular, la aceleración centrípeta en este caso va a ser el módulo de la velocidad al cuadrado sobre el radio. Es una de las formas. ¿Sí? Después, fíjense en las otras fórmulas que hay varias maneras de expresar lo mismo. Entonces, en este caso, nosotros lo que queremos ver que es la fuerza centrípeta, ¿sí? En este caso ya tenemos la ecuación limpia que nos va a quedar como la masa por la velocidad al cuadrado sobre el radio. Y ahora lo que hay que hacer es reemplazar y ver si efectivamente cómo nos da con las unidades y demás. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, tenemos la fuerza de rozamiento que nos va a quedar los 13.000 kilos, ¿sí? Por un lado, después tenemos la velocidad al cuadrado, ¿sí? Que en este caso son los 54 kilómetros por hora, todo al cuadrado, y después el radio, que en este caso es 1 sobre 0,2 kilómetros, ¿ok? O sea que en este caso, antes de pasar cualquier unidad, tenemos 13.000 kilos, después tenemos 54 al cuadrado, kilómetros al cuadrado, sobre horas al cuadrado, ¿sí? Por 1 sobre 0,2 kilómetros. Kilómetro con kilómetro se va, y la idea es ahora sacar estas horas al cuadrado que tenemos acá. Entonces fíjense, hagamos la conversión, ¿sí? Sabemos que una hora son 3600 segundos, entonces ahora haciendo la cuenta acá de todo esto nos va a quedar 13.000 por 54 al cuadrado, ¿sí? Todo esto dividido 0,2 que nos va a quedar este número que vamos a poner en notación científica, pues muy grande, ¿sí? La fuerza de rozamiento nos va a quedar 1,8954 por 10 a la... No se asusten igual, ya les digo, porque es grande, pero fíjense las unidades. Esto nos está dando en kilos sobre hora al cuadrado, ¿ok? Entonces, por kilómetro. Entonces vamos a sacar cada una. Fíjense, sabemos que una hora son 3600 segundos, entonces vamos a poner una hora sobre los 3600 segundos, todo esto al cuadrado, o sea, va a ir al cuadrado la hora y los 3600 segundos, y luego el kilómetro también, o sea que tenemos un kilómetro sobre 1000 metros. Y si ustedes hacen esta cuenta, ¿sí? Fíjense, horas al cuadrado se nos van a ir con horas al cuadrado, kilómetros, acá disculpen, lo puse al revés, esto está a la menos 1 porque quiero que el kilómetro se me cancele. Entonces, kilómetro con kilómetro se va. Vamos a tener kilómetro por metro sobre segundo al cuadrado, que nos va a dar en newton. Y todo esto, si hacen la cuenta, finalmente les va a quedar con 14.625 newton, que es una de las opciones disponibles del problema. Si vamos al punto 6, acá lo que nos dice es que tenemos una pelota en el suelo que es elevada, ¿sí? al techo y luego vuelta a traer hacia abajo por la acción de la gravedad, ¿sí? Entonces la idea justamente es cuánto trabajo realiza la fuerza-peso medida en joules. Entonces acá lo que nosotros dibujamos fueron los tres estadios, ¿sí? Digamos, de cómo está estructurada la cuenta. Entonces, como primera cuestión, la idea sería decir, bueno, planteemos las ecuaciones de energía correspondientes para ver qué es lo que va pasando en cada caso, ¿sí? Nosotros los trayectos, donde fíjense, vamos a graficar la fuerza, ¿sí? En este caso tenemos peso acá y peso acá. Entonces, estos tres son fotos, ¿sí? Los trabajos se hacen, digamos, con un determinado lapso de tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el trabajo que ejerza el peso, ¿sí? En este caso va a ser el trabajo que se haga desde 1 hasta 2 más el trabajo que se haga desde 2 hasta 3. Acá no tenemos rozamiento, no tenemos ningún otro tipo de no tenemos ningún otro tipo de fuerza, excepto por ejemplo cuando se eleva, en este caso se eleva por ejemplo a la bola, digamos, con una fuerza, digamos, de tracción y luego se suelta. Pero igual acá, ojo que la pregunta es solamente sobre el trabajo de la fuerza-peso, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? El trabajo de la fuerza-peso es el trabajo de 1 hacia 2. El trabajo de la fuerza-peso, por definición, siempre es la variación de la energía potencial gravitatoria, ¿sí? Es decir, la energía potencial gravitatoria que nosotros tenemos acá, que es masa por gravedad por la diferencia de alturas. Entonces, por ejemplo, el trabajo de la fuerza-peso nos va a quedar la masa por la gravedad por la diferencia de alturas, ¿sí? Entre 1 y 2, más masa por gravedad por la diferencia de alturas entre 2 y 3. Entonces en este caso, fíjense, sacamos como factor común masa por gravedad,
La diferencia de altura de 1 y 2 va a ser la altura de 2 menos la altura de 1, o sea acá tenemos 8 menos 0 metros, y acá en este caso tenemos lo mismo, pero vamos a tener, finalmente tenemos 0 menos 8 metros. O sea que fíjense que lo que queda, el trabajo de la fuerza potencial va a ser masa por gravedad por 8 menos 8 metros, ¿sí? Con lo cual esto va a hacer que sea 0. 0 joules es el trabajo que hace la fuerza en este caso.